Buenos días, hermanos. Es un gusto transmitir un mensaje nuevamente a ustedes por este medio el cual nos ha sido de gran bendición durante más de un año que hemos estado en pandemia. Demos gracias a Dios porque nos ha permitido mantenernos unidos a través de este medio. A pesar de las distancias, hemos podido estar con los hermanos que están lejos. Hermanos en comunidades los cuales no hemos podido ver, pero el Señor los tiene en el hueco de su mano. Quisiera hacer una oración para empezar el mensaje que Dios tiene para nosotros este día. Amén. Señor Jesús, sé tú en nosotros, sé tú en cada uno de los que escuchan este mensaje. Que sean tus palabras reveladas a cada uno. No lo que yo quiero decir, sino lo que tú nos quieres dar. Lo que tú nos quieres revelar a nuestras vidas para poderte servir. Gracias, Señor, porque nos permitiste este momento para adorarte, para servir tu nombre y para aprender de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Esta semana nos dieron la gran noticia de que el próximo domingo podremos volver a reunirnos como lo hacíamos antes. Si Dios no dice otra cosa, volveremos a ser uno nuevamente. Con esto no quiero decir que hayamos dejado de ser uno, pero el tiempo y la distancia han traído cambios en cada uno de nosotros, los cuales tendremos que integrar a nuestra nueva vida, en nuestra comunión con los hermanos. Es por esto que titulé este mensaje Uno. Seamos uno como iglesia, seamos uno en Cristo. No como el mundo lo está marcando, que todas las religiones sean uno. Esa es la definición del mundo. Quiere que todo se converja en una sola cosa. Pero eso no es lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide ser uno en su palabra. Porque la unidad debe de estar basada en la verdad del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, oró diciendo que seamos uno. Esto lo vemos en Juan 17:11 y dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta palabra o esta oración sigue aún vigente, ya que el Señor quiere que sigamos siendo uno. Así como Él fue con el Padre, así como su oración lo decía, seamos uno así como nosotros, pero siempre bajo su voluntad. Ahora regresaremos a estar juntos en una comunión, pero que este regreso sea un motivo de reflexión. ¿Reflexión a qué? Reflexión a cómo regresaremos. Esto nos lleva a un análisis de nuestro estado espiritual, de nuestro estado de la fe, de nuestra madurez, entre otros muchos aspectos que podemos evaluar. Si recordamos bien la palabra del hijo pródigo, pensemos en el momento cuando él decide regresar. El hijo pródigo ya no era el mismo que salió de su casa exigiéndole a su padre su herencia. Después de un tiempo, miró su condición y vio que no era buena. Vio que había cambiado y decidió volver. Hoy en este regreso a reunirnos podemos mirar cada uno de nosotros nuestro propio estado. Físicamente, todos hemos cambiado. El paso del tiempo nos ha cambiado. Algunos subimos de peso, adelgazamos.
Nuestros cabellos se hizo canoso, creció nuestro cabello. En algunos casos hasta se nos cayó. Podemos pensar que habrá hermanos que cambiaron su look. Algunos jóvenes crecieron y ya son más altos. Veremos nuevas personas, nuevos hermanos. Y seguro habrá hermanos a los que no les notemos ningún cambio. Pero cada uno conoce por los cambios que pasó. Cada uno sabe qué fue lo que vivió y qué lo hizo cambiar. Más que lo físico, quiero que hablemos de los cambios espirituales. Con este tiempo en cuarentena, el tiempo extra que obtuvimos, cada uno sabe cómo lo invirtió. Sabe si lo invirtió en su comunión con Dios. Sabe cada uno si creció o si se mantuvo o en su defecto, si desertó. Si en mente está el crecimiento que tuvimos durante este tiempo, puede que pensemos que el ejemplo del hijo pródigo no es para nosotros. Y nos sintamos como el joven rico cuando se acerca al maestro y le dice, Maestro, he guardado la ley. Pero la realidad es que todos somos o hemos sido en algún momento de nuestra vida ese hijo pródigo que vuelve en sí. Después de ver su condición, después de observarse a sí mismo, él se da cuenta de cómo está. Nadie le ha dicho lo mal que vive o lo mucho que sufre. Ni siquiera alguien le mencionó cómo estaba su papá, ni cómo vivían los siervos de su papá. Él mismo se da cuenta de cuál era su condición. Esto lo vemos en Lucas 15:17, que dice así, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este versículo es muy importante, la parte donde dice, y volviendo en sí. No dice, y le señalaron, y se acercaron y le dijeron. Dice, y volviendo en sí. Esto quiere decir que él mismo se dio cuenta, él reaccionó, él se observó y vio su situación. Así nosotros mismos podremos analizar nuestra situación actual. Lo que vamos a cosechar de este tiempo en casa es lo que vamos a analizar. Analizamos de una manera sobria. Analicémonos a nosotros mismos a profundidad. Y siendo sinceros, primeramente con Dios y con nosotros mismos. Pensando en nuestra familia, en las personas que conviven con nosotros día a día, para que evitemos vanagloriarnos y podamos ver de forma clara, de forma limpia nuestro corazón. Pues podemos engañarnos a nosotros mismos viéndonos en un estado excelente o superior al que verdaderamente tenemos. Pero no nos engañamos. Muy en lo profundo sabemos nuestra realidad. Filipenses 2:3-5 dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos de tener una actitud humilde. En este versículo se menciona la contienda, que significa egoísmo y competitividad. En el libro de Gálatas dice que esto es obra de la carne, el deseo por la grandeza y el deseo de conseguir lo que queremos sin importar nada más, sin importar lo que nos cueste. Simplemente nos importa lo que nosotros queremos. La vanagloria es el orgullo de lo propio, pero para nosotros, como hijos de Dios, debemos esforzarnos por aquello que tiene sustancia. La vanagloria no la tiene, no tiene sustancia. Es como un globo que entre más lo inflamos, más grande se hace, pero por dentro el vacío también crece.
El orgullo es desagradable para Dios porque interpone al yo antes que a Él, quien dio a su Hijo por nosotros. El creyente debe de gobernar su vida en humildad. Así como Pablo, quien afirmaba que los demás eran mejores que él mismo, lo mencionó en varias ocasiones. Una fue durante sus viajes. Leemos en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no sois digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Esta es una de las ocasiones en que Pablo se refiere a sí mismo y lo dice, yo soy el más pequeño. Nuevamente se vuelve a mencionar cuando está en la cárcel y lo dice así en Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En esta ocasión se hace llamar el más pequeño de todos los santos. Al final de su viaje en esta vida, a Timoteo, cuando le escribe la carta, en 1 Timoteo 1:15, dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No había orgullo en sus palabras, ni afirmaciones jactanciosas por sus obras. Él se consideraba el primer pecador. El orgullo no estaba presente. Él hizo demasiadas obras, hizo milagros, pero no se jactaba de ellos. El orgullo está presente en el hablar de muchas personas y no se dan cuenta. Al hablar, sus palabras se envanecen. Hablan de su conocimiento, jactándose como los fariseos en los tiempos del Señor Jesús, creyendo que tenían la verdad absoluta y que fuera de sus palabras no había más. Debemos reconocer que cada uno tiene dones y esos dones los debemos de analizar apropiadamente, ni hacerlos más altos de lo que son, ni degradándolos, simplemente teniéndolos como dones que el Señor nos ha dado. Así podemos ver las dotaciones de los otros para poder estimarlas. Si nosotros vemos nuestros dones más altos, no vamos a ver los demás, porque el elevar nuestros dones más de lo que son, nos van a cegar de lo que los demás tienen. Y asimismo, si los degradamos, podemos creer que lo que nosotros tenemos no basta. Como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una relación sistemática con el resto de los miembros. Nuestras acciones afectan ya sea o positivamente o negativamente a los miembros. La medida de qué tanto te importan los otros creyentes es qué tanto estás dispuesto a limitar tu propia conducta por amor a ellos. ¿Alguna vez has invitado a algún hermano a tu casa y sabiendo que no come algo, que se abstiene a lo mejor de tomar refresco, que se abstiene de comer algún alimento porque no le gusta, te has limitado a comerlo? A lo mejor es un alimento o es algo que a ti te agrada y que por ser algún día especial lo quisieras preparar, quisieras hacerlo, pero por amor a ese hermano te has limitado. ¿Por qué? Porque eso es el amor. Limitar nuestra propia conducta por amor a ellos. Limitar lo que queremos por amor a otros. En Romanos 14:13 dice, así que no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien determinar, no por tropiezo, impedimento o obstáculo al hermano,
Esto nos dice que no hagamos que otro tropiece, no pongamos, no hagamos que por nuestras acciones algún hermano caiga. Después de este tiempo sin congregarnos y también de esta evaluación que haremos, reflexionemos sobre nuestra condición espiritual. Pensemos en lo que haremos a nuestro regreso. ¿Cómo será nuestra comunión con los hermanos? Pensemos en qué hacíamos antes y qué haremos ahora. La redención de lo que no hicimos o la impartición de lo que aprendimos durante este tiempo. Si al reflexionar tu evaluación sientes que te fue mal, no te menosprecies. Aún podemos hacer algo. Pero si durante tu evaluación sientes que fue excelente, que sobresaliste, tómalo con humildad. Como miembros del cuerpo, estamos exhortándonos a la palabra, a procurar la unidad y trabajar por ella. Y estas dos actitudes nos alejan de esta unidad. Si no trabajamos con humildad, estamos alejándonos unos de los otros, porque menospreciamos. En Efesios 4:3 dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En esta parte de la palabra nos incitan a guardar la unidad del Espíritu. Este Espíritu que todos los creyentes tenemos, que todos los que hemos sido salvos tenemos. Este Espíritu es como un pegamento que todos tenemos y nos ayuda a unirnos. En Efesios nos incitan a guardarla, a guardar esa unidad en el vínculo de la paz. Ahora, la unidad no es automática. Hay que trabajarla. A veces no es tan fácil lograrla. Requiere intencionalidad, esfuerzo y madurez para lograr esa unidad. Requiere que nosotros queramos hacerla. Si nosotros no queremos hacer unidad, va a ser imposible. Si nosotros no queremos estar con alguien, es imposible generar la unidad. Cuando nosotros queremos comer con alguien, deseamos esa unidad. Pero si la otra persona no quiere, es imposible crear unidad con él. No podemos amarrarnos de un pie y decir, ahora voy a hacer unidad y voy a querer estar pegado a ti. Eso no se puede. La unidad hay que trabajarla y hay que quererla. Requiere tener la intención de hacerla y un esfuerzo por lograrla. Aún como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos muchas cosas en común, como lo expresa en Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Esta parte nos dice que tenemos varias cosas en común como cuerpo de Cristo. Tenemos una fe, tenemos a un Señor, a un Dios en común. Esto nos lleva a la unidad como iglesia. Esto nos permite buscar con nuestros hermanos un punto de unión. En la práctica es difícil, es una tarea muy compleja poder crear la unidad. Es difícil mantenerla. Cuando consideramos a los miembros, aun cuando tienen una misma fe y un Señor en común, vienen los contextos de diferencias. Los contextos sobre la crianza, aprendizaje, educación, nuestra misma condición social, nuestra cultura con la que crecimos y fuimos criados llega a ser diferente. Llegamos a tener valores y creencias diferentes, intereses diferentes. A uno le podrán gustar unas cosas, a otro le podrán gustar otras. Tendremos hermanos que les gustan los carros y cuando encuentra a otro que le gusta lo mismo, tiene el mismo interés. Pero a uno le gustan los deportes, a otro los carros
y ese interés ya no concuerda. Las opiniones sobre temas son diferentes. Las perspectivas dan una diferencia. Me doy cuenta que el reto que representa la unidad en el cuerpo de Cristo es difícil. Los apóstoles estaban conscientes de esta realidad y de ahí las reiteradas amonestaciones, las reiteradas exhortaciones a guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Bastantes veces en la palabra nos mencionan y nos instan a la unidad. La palabra nos exhorta a preocuparnos y a trabajar por la unidad, ya que en la unidad se gestan los propósitos de Dios. La iglesia es la plenitud de Dios. Si una persona dice amar a Dios, tiene que amar a la iglesia. Pablo dice en la carta a los Filipenses, a Síntoque y a Evodia, que fueran de un mismo sentir, es decir, que dejaran las contiendas y divisiones. Nuestro corazón debe ser renovado. En esta ocasión, cuando habla a los Filipenses, habla de una situación en la que Síntoque y Evodia tenían un conflicto. Y es difícil llevar esta situación y las insta que dejen esas contiendas, que sean de un corazón renovado. Para esto no basta venir a la iglesia. Si no has nacido de nuevo, no basta. Siento que Evodia estaban en la iglesia, por eso les escribe la carta. Ahí fue donde se las escribió, ahí se las mandó y les insta a que sean de un corazón. No dice que se separaron, dice que tenían ahí, que estaban ahí y las insta a ser nuevas. Conocemos cómo vive el cristianismo e intentamos vivir esa vida siendo buenos. Pero no tiene esto nada de sentido intentar todas estas cosas que se nos demandan si Dios no está en nosotros. Nuestro corazón debe ser un corazón de siervo, un corazón humilde, que no se jacte, que no sea presumido, que sin humildad no hay unidad. Esta humildad es en amor. Este amor lo tenemos que reflejar a nuestro prójimo, ya que por amor limitamos nuestra libertad. Limitemos nuestras actitudes o nuestras actividades por amor a otros dentro del mismo cuerpo y que porque prevalezca la unidad. A veces vamos a tener que limitar nuestras actividades. Es decir, hoy deseaba hacer algo, pero por amor voy a cambiar eso para estar con algún hermano. Regresemos a esta congregación con una nueva visión, con una visión diferente de qué haremos, de cómo trabajaremos para llevar una unidad más allá. No una unidad como lo ven en otras ocasiones, que los domingos nada más es cumplir un protocolo, cumplir una regla. Como cristianos, vamos a los domingos porque es lo que nos han enseñado. Nos reunimos porque es necesario. No, cambiemos esa forma de ver y veamos una unidad más allá. Una unidad que sobrepase la barrera de un solo día. La unidad que debemos tener es para complementarnos como cuerpo. La diversidad hace posible esta dotación de cualidades. La iglesia está llena de diversidad de diferentes dotaciones, pero la mayoría de veces su mal manejo nos lleva a tener diferencias. La unidad no es uniformidad. Sin la diversidad no tendríamos la amplia gama de dones, la amplia gama de talentos para edificar el cuerpo. En 1 de Pedro 4:10 nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí nos dice que cada uno recibimos diferentes dones. Tenemos diferentes cosas para lo que somos buenos. Y eso es lo que nos permite crecer en un cuerpo. No dice que todos recibimos el mismo don y que gracias a que todos tenemos el mismo don, podemos ser uno. Dice, cada uno ha recibido un don y ministrelo a los otros. Ahora lo que hemos recibido, podamos darlo. Todos hemos recibido un don. No dice, y los pocos que recibieron un don. Dice, cada uno según el don. A lo mejor creemos que no hemos recibido un don. A lo mejor creemos que nosotros no estamos hechos para algo, pero la verdad es que sí, hemos recibido un don. Cada uno de nosotros. El detalle es cómo lo hemos trabajado, cómo lo hemos expresado y cuánto lo hemos hecho crecer. En la semana compartía con hermanos y platicábamos sobre los dones. En la parábola de cuando el Señor habla de los talentos, que dice, a uno dejé tantos, a otro di tantos. ¿Cuántos regresaron? ¿Cómo crecieron esos dones? Durante este tiempo, ¿cómo ha crecido nuestro don? ¿Cómo ha crecido lo que el Señor nos ha dejado? El Señor nos ha dado algo. Es tiempo de compartirlo. Seamos uno dentro de la congregación. Esta congregación conforma el cuerpo de Cristo. Preocupémonos por cada miembro. Esta preocupación sea humilde. Esta preocupación por el cuerpo no sea jactanciosa. Estemos dispuestos a servir dentro del cuerpo. Recordemos que la iglesia no está conformada por una sola persona. Ningún propósito puede cumplirse de manera solitaria. Las iglesias no están hechas de llaneros solitarios, que vagan por sí solos, que siendo solos van y levantan cosas, crean edificios. Una persona no puede crear un edificio solo. Una persona no puede crear una iglesia. La iglesia no está conformada de una sola persona. Está conformada por varios. Y en esta congregación no es la excepción. Está compuesta por todos nosotros. Durante este tiempo no hemos dejado de ser uno. Pero hoy es el día de expresarlo de una forma diferente, de una forma explícita. Seamos uno como cuerpo en Cristo, buscando el bien. Como lo dice en Filipenses 2:2, dice así, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta es la definición de lo que es ser uno, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Que cuando el hermano necesite un abrazo, ese mismo amor lo sintamos. Cuando otro hermano pase por una situación, sintamos su necesidad. Seamos uno. Y ha llegado el tiempo de volvernos a reunir, de volver a ser uno. El Señor nos ha llamado a ser uno. No dice que durante todo este tiempo de pandemia nos alejamos, dejamos de serlo. Pero hoy es el tiempo de reafirmarlo, de ir a esos lugares donde por algún tiempo estuvieron vacíos, de volverlos a llenar. Hay un ejemplo que me gusta, que habla del agua. Si cuando una gota cae al suelo, puede que no haga mucha diferencia. De hecho, puede llegar a no ser notada. Hay veces que esa gota cae en el lugar adecuado y hace una diferencia. Cuando vamos caminando y cae una gota al piso, puede que ni lo notemos, ni nos afecte.
Pero hay veces que caminamos y la gota nos cae en el momento exacto y nos corre por toda la espalda. La notamos y hace una gran diferencia. Y esa gota, al hacer esa diferencia, puede hacer sumar a más. Cuando una gota cae, no hay diferencia. Pero cuando muchas, esa gota afecta y es el principio de una lluvia, empezará a hacer crecer algo. Podemos ser la lluvia que ha hecho crecer un gran oasis. Esa lluvia que hizo de un desierto, pudo hacer crecer un oasis. Ese oasis en medio del desierto, que empezando con una gota, creció hasta convertirse en una lluvia. Creció hasta poder crear un oasis en el cual podemos llenar nuestro depósito para así llevarlo a nuestras casas. Seamos parte de esa lluvia, hermanos. Seamos parte de ese mover. Seamos parte de lo que el Señor tiene para nosotros. Seamos humildes en lo que el Señor quiere hacer de nosotros. No regresemos jactándonos de lo que logramos, jactándonos de lo que podemos hacer. Regresemos con humildad, de seguir aprendiendo, de seguir teniendo el mismo amor, de sentir la misma cosa que el Señor ha puesto frente a nosotros. Es un gusto estar frente a ustedes. Es un gusto compartir un mensaje hacia ustedes. Lo que el Señor ha puesto en mis labios. Pero es aún mayor el gozo tenerlos frente a frente, poderlos abrazar, ser uno con ustedes. Ahora soy uno. Tenemos la misma visión y por este motivo estamos reunidos hoy. Estamos viendo este mensaje. Pero va a ser más gozo compartirlo y tenerlos frente a frente, poderlos abrazar. Seamos uno. Amén. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los tenga en el hueco de su mano. Hermanos, los amo. Amén.